Shalom, ¿cómo están? Hoy nos volvemos a encontrar en un café con raíces, con aroma a Torá. Aquí estamos junto a mis hermanos, aquí estamos con la tacita de café preparada en esta fría noche de otoño, acá en el sur de Chile. Y eh, bueno, estamos hoy para compartir con ustedes la parachá Bamidbar, que quiere decir en el desierto. Pero aquí vamos a saludar a mis hermanos, Angélica y Matías, ¿cómo están? Bendiciones, amados hermanos. Bien, Alejandra. Gracias al Padre, igual con frío, pero bien. Feliz de poder compartir la palabra con los hermanos aquí en Café con Raíz. Amén. Saludos, mis hermanos. Bueno, invitándolos nuevamente ¿cierto?, a este tiempo de reflexión, que es un café con raíces y aroma Torá. Así que sean todos bienvenidos y el Señor nos guíe en este día con la palabra. Amén. Amén. Vamos, antes de reflexionar, ir a leer la escritura y reflexionar de ella, vamos a entrar a un tiempo de oración, así que, hermano Matías, le concedo ahí este tiempo para que usted presente este tiempo a nuestro Padre para que nos bendiga y que el Padre se manifieste a través de su Espíritu Santo y nos ayude aquí a reflexionar su escritura. Te damos gracias, eterno Rey y Padre de Abraham, Isaac y Jacob. Señor, en esta hora nos hacemos presentes, Señor, delante de ti. Señor, para darte gracias, Señor, porque eres dador de la Torá. Bendito eres, Señor, el Rey del universo, Señor, que nos santifica con tus preceptos y nos enseña, Señor, el camino recto, Señor. Padre eterno, todo, Señor, clamamos a ti, Señor, que nos guíes en este día de hoy. Pongas de tu espíritu, Señor, y enmudezca, Señor, palabras, Señor, que no sean conforme a tu voluntad. Guíanos, Padre, en esta enseñanza y la lectura de tu palabra. Sea honrado tu nombre y el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Bueno, como les decía al comienzo, hoy vamos a estudiar la parachá Bamidbar, que quiere decir en el desierto, y vamos a compartir la segunda aliyá, y esta la encontramos en Levítico del 1 al verso 20 al 54. Entonces, vamos a darle el pase aquí a nuestra hermana Angélica para que nos comparta aquí la escritura de esta porción. Amén, amén. Gracias, Alejandra. Vamos a ir leyendo. Hay partes muy repetitivas, así que en unas partes vamos a dar las cifras, porque estamos dando las cifras del orden del ejército acá de Israel. Y leemos en el nombre de Yeshua. Dice: de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Rubén fueron 46.500. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59.300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Gad fueron 45.650. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Judá fueron 74.600. De los hijos de Isaacar fueron 54.400. De los hijos de Zabulón, 57.400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Efraín fueron 40.500. Y de los hijos de Manasés, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Manasés fueron 32.200. De los hijos de Benjamín fueron 35.400. De los hijos de Dan, 62.700. De los hijos de Aser, 41.500. De los hijos de Neftalí, 53.400.
Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados, 603.550. Amén. Ahora continúa mi hermano Matías, nos va a ayudar con la lectura del nombramiento de los levitas. Amén. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Adonai a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Adonai a Moisés, así lo hicieron. Amén. Así lo hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahweh nuestro Padre le había mandado a Moisés. Y bueno, vemos que así lo hicieron, el contar, el censar a los potenciales hombres de Israel de 20 años arriba, que era un paso importante que ellos iban a dar para avanzar, para entrar en la tierra prometida después más adelante. Ellos tenían que ser censados para estos hombres que tenían que ser preparados, es decir, no cualquiera podía ir a la guerra, tenían que tener ciertas características y ser preparados. Entonces, tampoco podían ser niños, ni tampoco ancianos, sino que de cierta edad para arriba podían ellos ir a la guerra. Entonces ahí el Padre manda a censar a cada una de las tribus y ver los hombres que estuvieran aptos y capaces para ir a la guerra. Entonces, bueno, vemos como ahí el Señor ya está organizando el pueblo para que ellos pudieran prepararse para las futuras guerras y así también para poder entrar a la tierra prometida. Y vemos la organización que nuestro Padre hace y vemos que nuestro Señor es un Dios de orden, que Él se mueve a través del orden. Y estos hombres tenían un total de 603.550 hombres que podían salir a la guerra, todos preparados para la guerra y conquistar, para ir a conquistar después en el futuro Canaán. Y para determinar a través de sus familias, el repartir después la tierra, todo lo que venía. Pero para eso, para conquistar esa tierra, tenía que ser este pueblo fortalecido y ver hombres preparados, de separar a hombres que fueran preparados para ir a esta guerra, para conquistar esta tierra de Canaán nuevamente. Se dice como el Señor le había prometido a Abraham, porque eran tierras que estaban ocupadas, entonces ellos tenían que desde ya prepararse. Se dice que cada tribu que fueron contados aquellos que estaban en condiciones para salir a la guerra, como lo habíamos contado, porque el pueblo tenía que enfrentar guerras más adelante y en ese momento no tenían oposición, pero sí, ya el Señor ya lo estaba preparando para esas guerras futuras que iban a tener. Y así también nosotros también vemos que nosotros vamos avanzando en este paso por la vida, que nosotros también nos vemos en este desierto y enfrentados para resistir la guerra. ¿Y cómo nos vemos enfrentados? Nosotros vemos oposición y cada día guerreamos con el pecado y con las circunstancias de vida que nos toca vivir. Entonces aquí vemos como el Padre habla a Moisés y le da la ordenanza y la organización de las tribus, el orden de la preparación que ellos deben tener. Y vemos acá en la escritura en Salmo 147:4 que nos dice: el Señor determina el número de las estrellas y cada una las llama por su nombre. Es decir, el Señor sabe el conteo de todas las cosas.
pero Él también manda a determinar que aquellos que están en posición de jefatura, en este caso como Moisés, que estaba llevando al pueblo, los manda a contar a cada uno según cada tribu. Así que vemos como el Señor ve y hace este conteo. Y aquí en Mateo 10:30 nos dice, pues aún nuestros cabellos, todos están contados. Nuestro Padre sabe todas las cosas. Así que vemos como nuestro Padre, Dios de orden, sigue ordenando y organizando a su pueblo en aquel entonces. Y así también lo hace también con nosotros. Los hermanos que me pueden contar. Sí, yo creo que una de las cosas que hemos ido viendo y observando en todos estos estudios de los ya 3 libros que hemos leído es el orden que el Padre va colocando en todo lo que se va haciendo. Empezamos con el orden del interior del tabernáculo y se fue expandiendo hacia afuera, y ahora ya llegó el momento de ordenar las tribus, lo que estaba alrededor. Vemos desde Génesis que cuando Él creó había desorden, estaba la tierra desordenada y vacía, y Él también empezó a ordenar y a distribuir. Y así también tiene que ser nuestra vida. Ahora, después de haber salido de Egipto, también empezar a dar esos frutos en el compromiso que nosotros igual tenemos ahora con el Eterno, de ir aprendiendo sus mandamientos y los poniendo por obra, pero se tiene que ver un cambio en nosotros, en el orden también de las personas. Es impresionante ver el amor que tiene el Padre por cada uno de sus hijos, porque Él se pide que se cuente familia por familia, nadie queda exento y de este conteo, pero lo que llama la atención es que es como el núcleo, la base de todo esto es la familia, que es lo que de ahí se empieza a contar, de la importancia que tiene para el Eterno la familia, que hoy en día igual está sufriendo mucho estrago, se está atacando mucho a la familia para que se destruya, pero la base de toda sociedad siempre ha sido la familia. Eso podría por ahora comentar, para que mi hermano Matías también comente. Amén. Sí, por supuesto que nuestro Padre Eterno es un Dios de orden, ¿cierto? Y todas las cosas que nuestro Padre, ¿cierto?, hace, por mucho que muchas veces nosotros veamos y no entendamos, tiene un propósito. Entonces, Israel, cuando sale de la tierra de Egipto, sale por sus escuadrones, ¿cierto?, como un ejército. Y nuevamente acá nosotros, cuando oímos la lectura, vemos que también los ordena y los cuenta. Ciertamente es una manera de edificar a su pueblo también. El Salmo 127 dice: si Adonai no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Y es importante tener en cuenta, ¿cierto?, el énfasis que le da a las cabezas de familia, ¿cierto? Ahora, nosotros, como padres, ¿cierto?, Dios nos dio esa autoridad para con nuestros hijos, ¿cierto?, de enseñarles, ¿cierto?, lo concerniente a los mandamientos y al temor del Eterno, la sabiduría que hay en aquello. Entonces, y llama en este caso a todas las cabezas de familia, porque bajo esas cabezas de familia hay una responsabilidad. Hay pequeños, ¿cierto? Los menores de 20 años eran considerados, ¿cierto?, no aptos en este caso para la guerra, pero sí había un representante de ellos en aquel lugar, ¿cierto? Y nosotros vemos que es muy importante esto de las cabezas de familia, los padres, que tomen ese lugar, ¿cierto?, y la responsabilidad, ¿cierto?, de la educación de los hijos. ¿Por qué? Porque el Eterno está llamando ahora en la restauración a su pueblo nuevamente, y lo está haciendo de la misma forma. Y aquí vienen días, dice el profeta Jeremías, capítulo 16, verso 17, si no me equivoco. En día dice: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel, y ya no seguirá más, sino que vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, del sur, de todas las tierras. Pero este pueblo que también va a volver a subir, ¿cierto?, que ahora nosotros vamos entendiendo que también entramos al desierto. ¿Por qué? Porque nos da palabras, y es particular este nombre
Bamidbar, que tiene su raíz, ¿cierto? En la palabra dabar. Y ya ciertamente el Padre nos da palabras, ¿cierto? En ese lugar de intimidad, ¿cierto? Como el desierto. Y nos está ordenando, ¿cierto? Y el llamado, ¿cierto? A los cabezas de familia es a ser responsable y tomar ese lugar, ¿cierto? Porque el Señor está tomando a cada uno, ¿cierto? Por familia, ¿cierto? Porque detrás de ese cabeza de familia hay esposa, hay hijos, hay hermanos, ¿cierto? Entonces, el Eterno nos está ordenando de alguna forma también en este tiempo y nos da, ¿cierto?, a reflexionar en este tiempo y en este día de tomar, ¿cierto?, esta enseñanza, porque es un patrón. Bajo este cielo no hay nada nuevo, dice también el escritor de Eclesiastés, sino que todo lo que fue será nuevamente. Bueno, eso sería también mi comentario referente a esta intervención. Así es, todo lo que fue será, como dice el Señor, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, como bien dices tú, se sigue un patrón, y lo que fue en el tiempo del desierto con el pueblo de Israel, también lo hoy para nosotros, que somos ese pueblo de Dios, que somos Israel también, este Israel que está disperso en las naciones. Y el Señor nos habla aquí en Santiago 4, nos sigue hablando que nosotros también enfrentamos situaciones de guerra, de pelea y de conflicto, y que nos vemos envueltos en estas cosas, en este día a día, dado las circunstancias de vida en las que nos toca vivir muchas veces. Vemos que en Santiago 4 nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden en envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean, porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben, porque lo que piden, lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. ¡Ay, gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. No crean que la Escritura dice en vano: ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros, pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice: Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Acuérdense que acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Es decir, todos los días nos vemos en conflicto, con situaciones con nosotros mismos. Nosotros muchas veces somos piedra de tropiezo para nosotros mismos y nos dejamos llevar por nuestra mala inclinación, como dicen nuestros hermanos mayores. Nos dejamos llevar muchas veces por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo, por nuestros malos deseos, incluso por la envidia, en fin. Pero el Señor también, a través de este desierto en el cual estamos viviendo, nos está preparando como un ejército, como pueblo suyo, para que nosotros nos despojemos de esta mala manera de vivir, y así nosotros nos volvamos a nuestro Padre y le busquemos, como Él desea, como Él dice, que el Espíritu está siempre ávido para que nosotros le busquemos y nos acerquemos a Él, y así resistamos al enemigo. Y acá también dice en Efesios 6:10, porque nuestro Padre siempre nos habla aquí a través de su escritura, nos dice: finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjanse contra los engaños del diablo con toda armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra los gobernantes, con autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esta razón, vístanse con toda armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque. Y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Entonces manténganse firmes. Pónganse el cinturón de la verdad. La verdad es su palabra, es su Torá, los mandamientos de nuestro Señor, su escritura, que nos ayudan, nos protegen y nos advierten.
Y aquí nosotros vemos que nuestro Padre ya nos está advirtiendo desde antaño y nos sigue advirtiendo a través de su palabra cómo debemos nosotros ser. Dice, protéjanse con la coraza de la justicia, prepárense poniéndose el calzado para anunciar las buenas noticias de paz. Es decir, todo lo que el Padre por misericordia nos está enseñando hoy en día también lo estamos exponiendo, lo estamos presentando como estamos acá en Café con Raíces, llevamos las buenas nuevas, las buenas noticias y estamos compartiendo la escritura de nuestro Señor. Por eso, por sobre todo, tomen el escudo de la fe. Nuestra fe tiene que ser importante en nuestras vidas. Pese a cualquier circunstancia, debemos mantenernos ahí con esa fe firme para que nada nos mueva, para detener las flechas encendidas del maligno cuando nos ataca. Utilicen la salvación como casco protector. Hemos recibido ese regalo inmerecido, la salvación de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Yeshua. Y entonces aquí como pueblo nos paramos y a través de su palabra que dice, tomen la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Y ella nos dará la firmeza, nos da la guía, nos da el alineamiento, como estamos leyendo aquí, para nosotros mantenernos firmes. Oren y pidan siempre a Dios con ayuda del Espíritu Santo y manténganse alerta y no dejen de orar los unos por los otros. Entonces debemos mantenernos firmes, debemos mantenernos alerta. Así que nuestro Padre es bueno y nos está enseñando en este tiempo. Hermanos míos, ¿qué me pueden aquí compartir y comentar también de lo que hemos compartido acá? Sí, yo creo que esa parte que tú comentas de que nosotros tenemos que prepararnos espiritualmente porque hay un mundo espiritual que solamente se combate con oración, con ayuno, con estudio de la palabra, con tener el conocimiento, como lo hizo nuestro Mesías Yeshua cuando fue tentado por Satanás. Su espada fue la palabra del Eterno. Así que no es menor que siempre el pueblo de Dios esté organizado y unido. Otra de los puntos importantes que podemos ver en esta porción, que son muchos números y muy repetitivos, pero el Padre aquí nos está presentando el cumplimiento de su promesa que él había dado. Cuando Israel entró a Egipto eran 70 personas, dice la palabra, y aquí ya vemos que salieron 603.550, o sea, solamente en varones, desde 20 años arriba, más o menos calculamos que eran 4 personas por familia, eran más de 2 millones de personas las que estaban ahí, de 70 personas. Pero si nos vamos más atrás, llegamos a nuestro padre Abraham, que era un anciano, que a él se le dio una promesa en Génesis 15:5, le dijo, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. En esta porción, cuando el Señor hace contar a su pueblo, es para también demostrarle a ellos mismos que esa promesa que se le había dado a Israel se estaba cumpliendo ante sus ojos. Hay otro censo que se hace al final, cuando ya ellos van a entrar a la tierra prometida, y la cantidad es más o menos igual, no crecen mucho. La segunda generación son 601.730, incluso disminuye un poquito. Y sabemos que cuando hay obediencia, hay bendición y multiplicación del pueblo. Al parecer la travesía no fue muy obediente, por eso se mantuvo. Pero el ejército que se va a levantar al final de los tiempos, que es el que se está levantando, estos huesos secos, ese sí que dicen que va a ser muy grande. Así que vemos la promesa también en estos pasajes que son como muy repetitivos y muchos números, pero es eso, el Señor nos está mostrando esa promesa. Así que le damos gloria también al Padre por eso. Hermano Matías. Sí, ciertamente es una promesa muy grande que hizo el Eterno, y el Eterno es fiel. Que lo vemos, ¿cierto? En Génesis 12, ¿cierto? Le ordena, dice, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te voy a dar. Haré de ti una gran nación, y serán benditas en tu simiente todas las familias de la tierra. Entonces,
claro, grande la promesa que nosotros vemos, ¿cierto? Vemos números ahora específicos y podemos deducir que eran una cierta cantidad, pero los hijos de Abraham van a llegar a ser como las estrellas del cielo, o así le hizo la promesa nuestro Padre, y como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Ahora nosotros también venimos siendo parte, ¿cierto?, de esta promesa de ser contados como los escuadrones de Israel. Nosotros que en otro tiempo estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin Cristo, sin Dios en el mundo, ¿cierto? Por medio de la sangre del Mesías hemos sido hechos cercanos, ¿cierto? Por medio de nuestro Mesías podemos entrar, ¿cierto?, a ser contados, ¿cierto? Porque nuestros nombres están inscritos en el libro, que pertenece, ¿cierto?, a su pueblo de Israel. Y eso lo hizo nuestro Mesías. Es algo muy, muy grande que nosotros podemos ver, que si somos de Cristo, como dice Pablo a los Gálatas, capítulo 3, dice, ciertamente el linaje de Abraham soy y heredero, según la promesa. Entonces, vamos viendo que la palabra de Dios se va cumpliendo, a pesar de que vemos que sí, también nuestro Padre Celestial desechó, ¿cierto?, a cierta parte del pueblo por desobediencia. Así también vemos en el desierto, todos los que no obedecieron en este entrar al desierto, ¿cierto?, y no quisieron guardar los mandamientos, quedaron en el desierto. Como ejemplo, después vemos también el capítulo 10 de 1 Corintios, dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para vosotros, para que no codiciemos las cosas que codiciaron nuestros padres en el desierto. Entonces quedaron como ejemplo, porque las cosas, Pablo nuevamente cita, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y en este día, ¿cierto?, compartimos esta porción, teniendo en cuenta que aquí está nuestra esperanza. Hay muchas cosas que quizás no entendemos, pero si nosotros permanecemos, ¿cierto?, en la Escritura, como recomendó, ¿cierto?, el Eterno a Josué, que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, entonces haremos prosperar ese camino hacia la tierra y todo nos saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces el llamado, ¿cierto?, que también el Eterno estaba haciendo en este tiempo, porque imagínense que cada uno de las cabezas de familia tenía que contar a toda la tribu. Era un trabajo bien arduo, ¿cierto? Y eran muchos que se movían de un lugar a otro. Entonces no había tiempo para hacer quizás, para tener una distracción por ahí, ¿cierto? Sino que había una dedicación. Entonces el llamado también en este tiempo, que en este desierto estamos con el Padre, siendo guiados por Él, ¿cierto? Como la nube de día, ¿cierto? Y la columna de fuego. Él nos guía, ¿cierto? Y Él nos va a dar de beber de esa roca que podemos ver posteriormente. Entonces, es la manera que nosotros podemos compartir en este día de hoy, animarnos unos a otros con las palabras de nuestro Dios, de nuestro Padre, y por sus siervos que Él ha puesto también. Amén. Como el Señor se encarga de cada detalle y cómo Él va contando tribu por tribu, varón por varón de cada una de las familias, y Él se toma su tiempo. Si bien después vemos que habla de los levitas, pero Él se toma su tiempo en cada una de las tribus. Entonces vemos ahí que nuestro Padre nos va enseñando, nos va mostrando también que como pueblo suyo, Él también se encarga también de nosotros, y así también Él tiene esa preparación también con cada uno, así en este tiempo también con nosotros, como lo tuvo con Israel en aquel tiempo en el desierto. El Señor nos prepara en el desierto, a nosotros también vamos aprendiendo de las vivencias que como el pueblo de Israel tuvo que vivir cuando estuvo también en el desierto. Hoy nosotros somos enfrentados con nuestra forma de vida, con nuestras mismas vidas. En Romanos 15:4 nos habla la Escritura, nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esa es nuestra esperanza, es decir, con los errores que ellos tuvieron, con la forma de vida que ellos tuvieron, con las quejas, las lamentaciones que tuvieron y muchas veces la desobediencia, porque el Padre
lo que estaba haciendo ahí con Israel antes de llevarlo y enfrentarlo y prepararlo ya, como estábamos viendo, para la batalla que ellos iban a tener en el futuro, él estaba sacando este Egipto de sus corazones, de sus vidas, porque ciertamente los libertó, pero Egipto todavía de ellos no había salido. Entonces, hoy nosotros también nos vemos enfrentados a este desierto, y el Señor está sacando el mundo de nuestras vidas para que nosotros caminemos como pueblo suyo, separados y apartados de lo que hoy en día son las cosas y las corrientes de este mundo. Y las escrituras que se escribieron antes nos enseñan que se escribieron también para nosotros, que dan testimonio de lo que aconteció, para que nosotros, por medio de la paciencia y la consolación de la Escritura, tengamos esperanza en nuestro Señor, que Él nos apartó como pueblo, y que sigamos avanzando firmes, dando pasos seguros en Él. Esta Escritura nos muestra y nos enseña que nosotros debemos tener esa esperanza a través de estos escritos de la Torá y las vivencias del pueblo de Israel en el desierto. Vemos que a través de sus errores nosotros hoy somos confrontados con nuestra fe, con nuestra paciencia, que será llevada a prueba, y aquí es donde veremos nuestra confianza en el Padre, para resistir y avanzar, para ser ese pueblo apartado, un pueblo especial para nuestro Señor. Y acá nos dice, en Romanos 12:2, dice: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme sus vidas en una nueva manera de pensar, en una nueva manera de vivir, y así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere también, porque su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Debemos buscar esa buena voluntad, la voluntad de Él. ¿Cuál es esa buena voluntad? Que nosotros seamos ese pueblo suyo, que seamos apartados para Él, y que vivamos su palabra, porque de nada nos sirve que nosotros nos llenemos de su escritura si nosotros no vivimos su palabra, no la hacemos vida en cada uno de nosotros. Y ese paso por el desierto nos va preparando para conocer su Torá, y la Torá es el corazón de nuestro Dios, de nuestro Señor, y así cumplir y obedecer con sus mandamientos que nuestro Padre nos enseñó y nos muestra en su palabra. Así que, no sé, mis hermanos, ¿qué pueden compartir acá? Seguimos dando paso acá con el tema de los levitas. Bueno, yo voy a compartir como lo último, que bueno, la alegría, la emoción de sentirnos hoy partes de una profecía. Yo creo que eso es lo más impresionante cuando uno ahora entiende al leer las escrituras de que estábamos ahí, que el Padre había escrito de nosotros hace miles de años, y que la paciencia también que tuvo Abraham, porque uno no logra ver más allá de sus nietos, mis hijos, mis nietos, pero han pasado 4.000 años de la promesa que se le hizo a Abraham, y hoy en día se está viendo hecha realidad, de saber que somos linaje de Él, y eso, no sé, a mí me emociona y me impresiona. Y lo otro es que esta porción se estaba leyendo en el segundo mes, el primer día del segundo mes, o sea, estaban contando el Omer, porque ya habían celebrado Pesach. Así que estamos en eso, en este tiempo de contar el Omer, tiene que haber orden y unidad en el pueblo. Así que eso podría compartir por ahora. Matías. Bueno, sí, continuamos también con la porción, ¿cierto?, que di lectura, referente al nombramiento de los levitas, o de los servidores en este caso. Y dice el texto, el verso 47, dice: pero los levitas según la tribu de sus padres no fueron contados entre ellos. Porque habló Adonai a Moisés diciendo solamente: no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Ahora, ciertamente el Padre Eterno le dice a Abraham, ¿cierto? Mira las estrellas del cielo, lo que cita nuestra hermana Angélica. Cuéntalas si puedes. Así será tu descendencia. Israel toma un vuelco, ¿cierto?, dentro del desierto, ¿cierto?, en Badmibar, que cuando ellos, ¿cierto?, el Eterno va a entregar la Torá, ¿cierto?, ellos toman otra forma de acercarse a nuestro Padre.
de una forma conforme a su corazón. Y el capítulo 19 del libro de Éxodo dice: vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa. Estamos recordando, ¿cierto?, lo que el Padre le está diciendo a Abraham. Así va a ser tu descendencia incontable. Entonces, ese pueblo de reyes y sacerdotes, o de sacerdotes, no podía ser contado porque iba a ser mucho. Es un ejemplo de que podemos ver que los levitas, creo que por aquella situación, no debían ser contados, porque iban a ser muchos y numerosos. Después proféticamente vemos que va a haber va a levantarse ese ejército, ¿cierto? Para también cumplir la promesa que el Padre le dijo a Abraham. Aquí están las estrellas, ¿cierto?, las cuales te dije, y aquí está la arena del mar. No se puede medir ni contar porque son muchos. Entonces, vemos, dice: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen a ellos. Y elevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y hay una situación también por la cual ellos no podían ir a la guerra, ya que en la guerra están en contacto con la muerte, ¿cierto? Están en contacto con la sangre. Y para estar en el lugar santo, en el lugar del servicio al Eterno, no entraba ninguna contaminación, no debía entrar ninguna contaminación. Ni siquiera por su familia, ¿cierto?, más o menos lejana, y por los hijos o por el pueblo, no debían contaminarse ellos. Y al entrar en la presencia del Eterno, entonces ellos debían ser apartados, ¿cierto? Debían ser limpios. Y es por eso este mandamiento. Ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Ellos llevaban la guardia, ¿cierto?, del tabernáculo. Ellos eran especiales en este aspecto, porque de ellos también el pueblo oía la sabiduría que venía de parte de Dios, oían la ley de Dios. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas los desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Y ciertamente es algo muy importante acá, y hace énfasis en la instrucción: cualquiera que se acerca a esto, ¿cierto?, morirá. Incluso de entre los levitas, ¿cierto?, cualquiera que se acercaba de una forma no correcta o apta, así como vemos como Nadab y Abiú, eran quemados. Entonces nosotros encontramos dentro del registro, ¿cierto?, del registro de 2 Samuel capítulo 6, verso 7, ¿cierto?, cuando David quiso llevar, ¿cierto?, este tabernáculo que le pertenecía llevar a los levitas, él lo cargó, ¿cierto?, sobre una carreta. Y leemos, ¿cierto?, en el verso 5 dice: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Adonai con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Esto es semejante, ¿cierto?, a una alegría, ¿cierto?, que se tenía el arca del pacto en aquel lugar. Y dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Adonai se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto a la arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Adonai a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Adonai aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Adonai? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Adonai a la ciudad de David, y le hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Adonai en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Adonai Obed-edom y a toda su casa. Pero ocurre algo muy importante en este relato, muy necesario, ¿cierto?, tener en cuenta de qué es lo que sucedió acá, referente al mandamiento de los levitas que debían transportar el arca. Dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Adonai ha bendecido la casa de Obed-edom
y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Pero aquí hay algo particular, hermano. Aquí hay algo particular. ¿Por qué Obed-edom no le pasó nada? Ciertamente él tenía el arca en su casa. Y si nosotros podemos buscar, la traducción de la palabra Obed-edom es esforzado. Tiene una cualidad muy importante. ¿Por qué? Para que el arca, ¿cierto? O el Eterno permita, ¿cierto? Semejante honor, debe haber un esfuerzo. Entonces, no es menor el significado de Obed-edom. Por eso que fue también prosperada su casa, ¿cierto? Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba. Perdón, me perdí en la lectura. Dice, pero posteriormente nosotros encontramos de que David se dio cuenta de que algo había fallado, ¿cierto? Por lo cual Usa había perdido la vida por esa temeridad, de acuerdo al mandamiento que nosotros vemos acá en Bamidbar. Sucede que solamente los levitas debían transportar el arca. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? David dijo a los encargados, santificados. ¿Por qué? Porque a ustedes el Eterno ha dado el mandamiento de llevar todos los utensilios y el arca. Y ahora también nosotros vemos dentro de la profecía en el libro de los Hechos, el capítulo 15, dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Ahora, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y esto es muy importante porque tiene que reunirse primero todo Israel, ¿cierto? Para que aparezca nuevamente este tabernáculo. Así que es algo muy importante que el Eterno nos está mostrando, ¿cierto? Sobre la dedicación, ¿cierto? Lo apartado que deben ser los que llevan en este caso la palabra, los que enseñan la Torá al pueblo, o los encargados de ministrar las cosas santas, ¿cierto? Donde el que podía comer, ¿cierto? Del pan de la mesa, como nos decía las porciones anteriores, si el sacerdote, ¿cierto? Tenía en casa un jornalero o una persona que trabajaba, ¿cierto? Para él, no podía comer de esas cosas santas, excepto uno que haya sido comprado por dinero. Entonces, de ahí podía acercarse a esas cosas que el sacerdote tenía acceso. Pero no así, ¿cierto? Este caso, tocar, mirar o hacer o manipular los utensilios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el libro del Hebreo, que es, citando al texto, como parafraseando, es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos del corazón, como lo dice también, y las intenciones. Entonces, cuando nosotros nos vemos expuestos a la santidad del Eterno, quedamos fulminados. ¿Por qué? Porque Él es fuego consumidor. Entonces, al acercarnos a nosotros a Dios, solamente lo podemos hacer a través de este sumo sacerdote que es Yeshua, el cual está y ministra en aquel lugar. Él puede ver la presencia del Eterno. El verso 52 dice, los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por su ejército. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Adonai a Moisés, y así lo hicieron. Entonces, como todo este mobiliario, ¿cierto?, que se transportaba en el desierto, tiene un orden, ¿cierto?, donde todas las tribus están alrededor del tabernáculo y todos los servidores que tienen contacto directo con el Eterno están resguardando todo esto. Y esto no se daba a cualquiera. También tenemos, ¿cierto?, palabras, ¿cierto?, dentro de la Escritura, que esto viene siendo como una joya, como perlas, que no debemos dar a cualquiera tampoco. Entonces, cualquiera no puede tomar ni comer, ¿cierto?, de esta palabra. Entonces, gran enseñanza nos da el Eterno referente a la santidad de su palabra, a la santidad de este tabernáculo, ¿cierto?, que venimos conociendo que es nuestro Yeshua.
Amén, así es. Bueno, nadie se podía acercar a las cosas santas del Señor y no podía ser cualquiera, como bien lo comentaba acá. Era esta tribu que era apartada para el Señor, para hacer, por eso no fue contada para ir a la guerra, sino porque ellos estaban al servicio del Señor en el tabernáculo y así también oficiaban en el santuario, recordando que ellos eran el nexo entre Dios y los hombres. El Señor les había confiado el cuidado del tabernáculo y sus tesoros, tanto en el campamento como en las marchas que ellos hacían, porque ellos tenían que armar y desarmar el tabernáculo cada vez que avanzaban. Entonces el Padre le había encomendado una misión muy importante y muy especial. Y nadie extraño podía acercarse a este lugar santo. Entonces vemos ahí que tenían que ser gente apartada, gente dedicada y hombres consagrados a nuestro Señor. Y hoy también así, nosotros como pueblo suyo debemos ser dedicados, apartados y consagrados para Él y tener una vida en santidad. Y cada vez que vamos nosotros obedeciendo los mandamientos, vamos limpiando nuestras vestiduras, vamos limpiando nuestra vida de esta vieja naturaleza en la cual nosotros arrastramos por nuestras vivencias, en fin, por lo que arrastrábamos de nuestra familia incluso, pero el Señor hoy día nos está haciendo libres, ese pueblo santo, un pueblo apartado para Él. Recordar que Él nos llama, que somos pueblo santo, somos hechos sacerdotes hoy en día, y entonces el Señor nos habla, dice, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz. Entonces vamos también avanzando como ese pueblo separado y apartado para oficiar también y compartir la palabra de nuestro Señor y llevar la luz de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Yeshua, nuestro Señor. No sé si tienen algo más para compartir, mis hermanos, sino para cerrar, terminar esta porción. Algo se nos estaba pasando. Que 12 veces se repite aquí que la genealogía dice que los hijos de Israel, la descendencia se cuenta por las familias según las casas de los padres. Así se cuenta Israel, porque hoy en día se cuenta por la mujer. Si es, por ejemplo, judío el que su mamá es judía, pero la escritura dice que no, que es por la casa de los padres. Así que eso, y está 12 veces aquí se repite lo mismo. Y eso también es importante saberlo. Amén. Amén. Gracias por compartir. Bien. Bueno, solamente gracias a nuestro Padre que nos permite este tiempo, ¿cierto?, de compartir su escritura y de reflexionar. Y bueno, las cosas secretas pertenecen a Él y las reveladas a los hijos de los hombres para que guardemos sus mandamientos. Ahí hay una clave muy interesante, muy importante, que a medida que nosotros vamos guardando en obediencia, ¿cierto?, los mandamientos, se nos van dando entendimiento sobre estas cosas que son para el mundo quizás son locura, pero para nosotros son vida, y bendito el Eterno. Gracias, mis hermanos, por este tiempo y sean bendecidos. Amén. Amén. Me despido yo también, dándole gracias al Padre y tomando las palabras de mi hermano Matías. Hay muchos secretos. Quizás estos números que se dan aquí también significan algo, sabemos que sí. Pero yo por lo menos voy a esperar a que cuando estemos en el milenio nuestro Mesías me enseñe que Matías. Sí, bendiciones, hermano. Muchas gracias por compartir, por ver los videos y estar siempre estudiando la palabra del Eterno. Así que muchas bendiciones. Gracias. Amén. Amén. Gracias por este tiempo, por seguir aprendiendo. Le damos gracias a nuestro Padre y bendita locura que el Señor nos llama aquí a que seamos ese pueblo separado y apartado para Él. Así que el Padre les bendiga, sigan compartiendo estas enseñanzas y así todos juntos vamos aprendiendo. Muchas bendiciones para todos. Nos volvemos a encontrar en un nuevo Café con Raíces. Bendiciones.